A todos al stand de la UNSAM, bienvenidos a la UNSAM y bienvenidos Liliana y Gonzalo a la UNSAM también. Y el origen de esta actividad tiene que ver con una conversación que tuvimos en algún momento con Liliana y con el rector de la universidad. Estábamos hablando en términos de lo audiovisual y ahí Liliana nos dijo una cantidad de cosas tremendamente interesantes de su relación con lo visual, de su relación con los ilustradores, etcétera. Nos habló de Gonzalo. Bueno, aquella reunión que era para otra cosa, con el rector de la universidad, dio origen a esta actividad y agradecemos a todos la masiva concurrencia. Y la idea y el argumento tenía que ver con tirar del hilo de aquella primera idea, por eso ahí tenemos un lugar para ver imágenes y sobre eso vamos a conversar. Desde la UNSAM, desde el área de literatura infantil, desde la carrera de especialización en literatura infantil que coordinamos con Cecilia Bayur, estamos avanzando en nuestros vínculos potentes y este espacio de la feria fundamental con la producción literaria infantil como un lugar de construcción de conocimiento conjunto y por eso la presencia de un ilustrador y de una escritora para nosotros es fundamental. Así que muchísimas gracias. Ahora Cecilia los va a presentar y comenzamos la conversación. Gracias. Bueno, buenas noches a todos. Bueno, para nosotros es una alegría, como decía Gustavo, poder compartir este diálogo entre artes que tienen mucho en común, ¿no? Que a veces se las ve como diferentes, pero que se alimentan una a la otra. Y bueno, antes de empezar con este diálogo de experiencias, de saberes, de estética, quiero presentar, bueno, aunque muchos ya conocen mucho leyéndolos y viéndolos, de Liliana y Gonzalo. Liliana Bodoc es licenciada en Letras por la Universidad Nacional de Cuyo. En el año 2000 publicó la primera novela de la trilogía de la saga de los Confines, Los días del venado, que fue en ese momento premiada por la Feria del Libro de Buenos Aires y galardonada en 2002 con la mención especial del White Raven. Con el título Los días de la sombra, en 2002 publicó la secuela de esa primera novela. En 2004, ¿voy bien con los años? Publicó el tercer y último libro de la saga de los Confines, ¿no? Los días del fuego. En 2004 y en 2014 obtuvo el diploma al mérito de la Fundación Conex en la disciplina literatura juvenil. Entre sus libros publicados se destacan Memorias impuras, El espejo africano, Presagio de carnaval, acá muchos asienten que los han leído, El rastro de la canela, Amor y libertad, en mayo de 1810 y Sucedió en colores, entre otros libros. Gonzalo Kenny es ilustrador y diseñador publicitario, se desarrolló como ilustrador de arte fantástico y arte conceptual, participó en proyectos editoriales, participó y participa, portadas de libros, artes de CD, cartas coleccionables y arte para videojuegos. Ilustró portadas y textos de reconocidos escritores argentinos como Margarita Aberbach, Gustavo Roldán, Laura Escudero, Paula Bombara, Sebastián Vargas y María Cristina Ramos, entre otros muchos autores. Juntos están hace no muchos años, pero ya bastante, según recién estábamos comentando, para ello, porque es un vínculo que se ha ido armando, que se ha ido consolidando desde el año 2010. Han formado este proyecto conjunto que se llama El arte de los confines, que justamente implica una conversación, ¿no? Una dialéctica, una manera de entablar una comunicación entre estos dos artes, el de la escritura y de la palabra, a partir del universo creado por Liliana Bodoc en la saga de los confines. Nos gustaría justamente que nos cuenten un poquito en principio cómo comenzó ese proyecto, cómo se conocieron, cómo empezaron a pensar este proyecto que incluye un blog, ¿no es cierto? Bueno, arranco. Bueno, buenas tardes primero y muchísimas gracias a la UNSAM por esta invitación, muchísimas gracias por estar en la feria, además nos hace felices a todos, me parece, y por supuesto a ustedes por la compañía.
Fue como, lo vamos contando, Gonza, así como vaya saliendo. La verdad es que empezó con Cupuca, digamos, empezó con la imagen de Cupuca, que fue la primera imagen que yo vi de Gonzalo. Y fue verdaderamente conmovedor, y fue muy alucinante, como dicen por ahí los pibes, y fue muy extraño ver exactamente lo que yo, exactamente lo que yo me había imaginado. Dije, claro, es este. Vieron que en literatura fantástica hay todo un tema, y la ilustración tiene que tener, digamos, la fuerza de la documentación, y la gente se pelea, no me lo imaginaba así, sí me lo imaginaba así, Gandalf no podía ser así. Bueno, a mí me pasó con Cupuca, que era exactamente ese viejo que yo había, digamos, intentado construir, y del que me había acompañado por varios años a esta altura ya. Seguí. Bueno, buenas tardes. Esta imagen de Cupuca, en realidad, que fue una de las primeras que hice, la primera a color, si se quiere, en realidad surgió como fan y como lector de la saga. Aquellos que han leído los libros de Liliana, esta saga particularmente, si les pasó como a mí, se sintieron muy conmovidos y movidos por la historia. Una historia que en mi caso fue disparador, me provocó no solo quedarme como lector, digamos, apreciándola y disfrutándola, sino que además me generó, seguir recreando este mundo. A mí siempre me gustó la ilustración fantástica, entonces me tomé el atrevimiento con esta libertad que nos damos los fanáticos de saga de opinar, de decir, de deshacer, y me puse a dibujar los personajes. Primero apareció un Duncan Selling, una tímida vieja Kush que no me animaba a mostrar demasiado, y después de varios meses de pensar y repensar la imagen, apareció esta ilustración de Cupuca. Y hoy hablamos un poquito con Liliana un rato antes de las circunstancias que se dieron que aparezca esta imagen, después de buscarla durante muchos meses, hasta que no aparecieron los ojos del viejo Cupuca. Yo no pude empezar a dibujar nada, ¿no? Pero lo mágico fue que una vez que apareció, me motivó a querer contactar a la escritora, sobre todo sabiendo que era argentina, que era contemporánea, que hoy las redes sociales nos permiten estar mucho más cerca. Así que molesté a muchos, mandé mails, contacté no sé si estaba en el Facebook en ese momento, y bueno, esta imagen llegó a Liliana, y a partir de ahí y de ver esta imagen surgió esta reacción que tuvo ella, me la transmitió enseguida, y bueno, pudimos entrever una suerte de empatía que provocó que queramos generar también, seguir recreando a estos personajes de los libros. A partir de esta imagen, y en el año 2010, fue el puntapié para decir, bueno, juntémonos primero en el Homero Mansi, en el café de Boedo, y a partir de ahí juntémonos, sigámonos juntando, y si estás de acuerdo, le digo, y si me permitís manosear un poco tu obra, voy a seguir subiendo imágenes de los personajes en el blog. Creemos un blog, El Arte de los Confines, y ese fue el disparador de todo esto, el hecho de decir, estamos acá hoy con ustedes. En el blog hay un texto de presentación muy intenso y muy poético, ¿no? Como es casi toda tu obra, ¿no? Que habla de... tiene un poema, termina con un poema seca, ¿no? Que me gustó mucho, que dice: el artista, el alfarero, muestra el verdadero rostro de la tierra porque le enseña a mentir el barro, ¿no? Le enseña a mentir al barro. O sea que la mentira implica fundamenta lo fantástico, fundamenta la literatura, ¿no? Pero fundamenta fuertemente lo fantástico. ¿Cómo se enseñaron a mentir mutuamente desde cada uno de sus lenguajes?
Bueno, esto tiene el arte, esto de, digamos, de mentir con verosimilitud, ¿no? De mentir con propósito, de mentir estéticamente, además, para que la mentira sea una buena mentira. Digo buena porque tiene un buen objetivo, ¿no? No el del engaño, sino el de la fascinación, en todo caso. Y la verdad es que sí, porque me pasó, y creo que pasa un montón de veces, que el código, nunca sentí que el código de la ilustración, que Gonzalo repitiera, bajo ningún punto de vista, repitiera lo que yo había contado con palabras. Nunca sentí eso, siempre sentí que sumaba, completaba, a veces hasta discutía, pero nunca era la repetición ociosa. Mira, exactamente esto que me contaste con palabras, mira, es así. No, había como un nuevo espesor en las ilustraciones de Gonzalo, siempre. Y me parece que ahí hubo como una retroalimentación, porque más de una vez, sobre todo desde que nos embarcamos en el proyecto El Arte de los Confines, pero más específicamente en el libro que estamos trabajando y soñando y construyendo, más de una vez las imágenes de Gonzalo me generaron nuevos relatos, nuevas ideas, opciones de contar cosas que nunca habían pasado por mi cabeza. Entonces ahí hay como una sociedad de mentirosos. Para mí, en ese sentido, es lo mágico que tiene también la literatura fantástica y el arte fantástico, ¿no? Que se permite hablar de símbolos, de temas por detrás de la imagen, desde un lugar, si bien trabajando con el hiperrealismo, con la potencia de lo simbólico, ¿no? Y para mí eso, trabajar en esta bajada de lo que aparecía en los textos, me parece una riqueza impresionante, sobre todo desde el lugar de la saga de los confines, que digamos toma una épica con impronta latinoamericana. A mí me sirvió como para explorar estos nuevos universos, y con toda la versatilidad que da el arte, ¿no? Ya puede hacer una mancha, una línea, una foto, una textura. No es un espectro que nos permite explorar un montón, por lo menos a mí como artista, y me tomo esas libertades. Perdón, ¿puedo contar una cosa? Digo, en función de esto que dice Gonza, él habló, digamos, de la simbología de la saga y de una visión, no sé si latinoamericanista o indígena. Lo de Gonzalo fue maravilloso y fue lo absolutamente opuesto a los malos ratos, pero de verdad, que yo tuve que pasar viendo las ilustraciones de tapa de las traducciones europeas. No podía entender por qué se salió, no podía entender, nunca pude y sigo sin entender los personajes que hicieron absolutamente arios, Huilquilén con bucles, Heidi, de acá a la China, Heidi, rubios. Digo, yo nunca entendí si jamás lo habían leído, si no les importaba y querían imponer su propio modelo, su propia simbología, sus propios héroes, pero por ahí alguna cosa que más parece un sioux que un mapuche, pero la verdad que me sentí, no hacia mí, sino hacia, digamos, todo nuestro continente, una enorme falta de respeto con las tapas de la mayoría de las traducciones. Siguiendo con la idea de la mentira, yo sé que ustedes mienten con mucha documentación, ¿no? Justamente, y me parece muy interesante esta cuestión de cómo investigaron mutuamente, ¿no? Para construir estos mundos. En este caso había un texto preexistente, ¿no? Que te alimentó también para seguir investigando en tu caso, ¿no? Pero en tu caso sí hubo y sigue habiendo una investigación permanente en relación con esos mundos, a pesar de que se trata de mundos alternativos. A mí me parece que cuando uno escribe literatura fantástica tiene una obligación gigantesca, digamos, de ser muy verosímil, muy lógico, muy coherente. Y entonces ahí hubo como una lectura, digamos, obviamente de textos preexistentes, no solamente literarios, sino sobre todo no literarios. Hablo, digamos, de los cronistas de Indias, hablo de historia, hablo de antropología, hablo de sociología,
para ir construyendo esto que los escritores llamamos verosímil y que me parece que tiene que ver con la coherencia interna del relato, ¿no? Con que palpite una verdad, aunque sea, digamos, una construcción ficcional. Bueno, a mí me ha pasado con la saga particularmente que es un desafío. Mi formación es de diseño industrial. Yo estudié diseño industrial en la UBA y como diseñador he tratado de tomarme el trabajo de diseñar estos personajes, diseñar este universo acorde haciendo un paralelismo con lo que Liliana cuenta que hizo esta documentación histórica. A mí me parece que la saga de los confines nos da la posibilidad a los artistas visuales de hacer una fuerte recreación, una impronta fantástica de todo este imaginario cultural, que es algo nuevo a nivel de lo que el mundo está esperando, ¿no? Porque estamos muy acostumbrados, así como nos pasó con la lectura de las sagas frente a otros referentes europeos, estamos muy acostumbrados a una estética anglosajona, con un historicismo arraigado en castillos, en caballeros, en espadas. Y bueno, la puerta que abre la saga de los confines es un imaginario arraigado en nuestras tierras. Entonces, para mí ha sido fundamental documentarme al ponerme este desafío de reinterpretar también el arte fantástico con esta nueva impronta visual, ¿no? Hablando de lo fantástico, en ciertos sectores lo fantástico no tiene buena prensa, ¿no? Justamente se piensa lo fantástico como evasivo, como irracional, como poco útil, ¿no? ¿Desde qué lugares defienden lo fantástico, ¿no? Como una zona potente, valiosa? Sí, absolutamente. Me parece que, digamos, hay prejuicios enormes, profundos, mucho más irracionales que la literatura fantástica, contra la literatura fantástica. Colegios a donde está prácticamente prohibido, a donde el hecho de que aparezcan personajes fantásticos en un libro deja esos libros afuera. A mí me parece que hay como una mirada de un lado como decimonónica, como racionalista, que le teme al pensamiento fantástico, pero sobre todo que no termina de entender cuánto hay de conocimiento, de posibilidad. Pudiera ser que tampoco suceda, tampoco todo el fantasy procura conocimiento, pero el paradigma del pensamiento mágico es enormemente potente para conocernos, para conocer los símbolos, las matrices que nos mueven, las matrices en las que se construye nuestra cultura, nuestros miedos más profundos, más ancestrales, para entender la vida, para aceptar la muerte. A mí me parece que el pensamiento mágico tan lamentablemente defenestrado tiene mucho que decirnos, y además está absolutamente vivo, se va corriendo, pero sigue vivo. Entonces yo creo que viene por ahí este prejuicio contra lo fantástico, contra el pensamiento mágico y contra todo lo que nos puede realmente procurar, insisto, en conocimiento la literatura fantástica. ¿Qué querés que diga después de eso? Ya está. O sea, la de las palabras es Liliana. Yo solamente quiero decir que para mí ha servido, lo comentaba un poco antes, la potencia de lo fantástico está para mí en lo simbólico y en poder volver a replantearnos ciertos estereotipos y poder aprender de la imagen que a lo mejor nos puede dar Cucuca como un chamán, como alguien que a nivel estético o visual puede ser alguien harapiento, andrajoso, y sin embargo me parece un buen ejemplo para rescatar la sabiduría que puede haber detrás de ese conocimiento de otro espectro del universo, ¿no? Del mundo material, del mundo cultural.
y así para mí funciona. Ahí está el verdadero valor de lo fantástico, ¿no? De representarnos, de lo simbólico, de lo que significa un guerrero en su estereotipo y lo que significa un guerrero mapuche o un guerrero de los pueblos originarios, y para mí ahí está el verdadero poder, ¿no? Yo les comentaba antes de comenzar la charla que me había impactado en el blog del Arte de los Confines, un blog realmente muy nutrido, muy activo, con muchísima participación de los lectores, una zona del blog donde habla de los lulus, ¿no? Que me pareció muy interesante lo que pasaba con los lectores en las intervenciones, el agradecimiento que tenían muchos de ellos por haber reconocido que la imagen, ¿no?, de los lulus era la que ellos habían leído, lo que muchos lectores habían pensado cuando leyeron originalmente el libro, que se sentían representados, que sentían también una legitimación, ¿no?, y ustedes hablaban de eso, ¿no?, al generar esta imagen particular, ¿no?, entre muchas otras, ¿no? ¿Qué te pasó a vos cuando viste esa imagen? ¿Cómo la construiste? ¿Cómo fue el diálogo entre ustedes? Sí, bueno, siempre que no hay un referente real, digo, porque en todo caso, bueno, Cupuca tenía como referente un chamán americano, podemos imaginar, pero claro, los lulus, los yamellos, de pronto podían ser un territorio más complejo, más ambiguo, así que creo que de parte mía y de parte de los lectores había ahí también, digamos, un anhelo por ver qué pasaba con los lulus. Y la verdad es que también. Por lo demás, los lulus han tomado no solo los lulus, los animales con cabellera. Alguien me dijo que eran leones, con lo cual me pareció extrañísimo, pero bueno, alguien los pensó como leones, y los lulus los han pensado como, bueno, nada, como animalitos muy diversos, como personitas con colas, y bueno, y una vez más, para mí los lulus de Gonzalo fueron los lulus. Igual hubo discusión, debate. No, hubo de debate un montón, y de hecho yo siempre planteo que en todo caso, más allá de poder estar trabajando con Liliana, las imágenes que hacemos es una visión personal de lo que puede ser el universo fantástico. Ustedes sabrán como lectores que no hay imagen más válida que la que uno se hace en la cabeza cuando está leyendo, y es la que va a valer siempre. Por eso siempre tratamos de decir que es una versión, pero sin embargo le hemos puesto mucho conocimiento, y para los lulus nos pusimos a investigar, incluso con antropólogos y arqueólogos, sobre distintas razas que habitaron Sudamérica, y había marsupiales con características parecidas a los lulus, o sea que es fantástico ver también cómo existe no sé si un conocimiento que no sé, que está previo a nosotros, que es común y que no lo sabemos, y que a veces el arte permite canalizarlo, ¿no? En el caso de los lulus había para explorar un montón de cosas, opiniones hubieron un montón, desde que parecían cabras, desde que parecían monitos a gatos, y bueno, en el medio nos tomamos ciertas libertades tratando de hacerlo coherente con el libro, y bueno, terminamos llegando a esa imagen que hoy está en el blog, ¿no? Que dice Gonzalo a mí me interesa remarcarlo, porque para mí fue muy interesante vivirlo y transitarlo. Si bien muchos de los personajes de la saga, como les contaba recién, fueron resultados como de lecturas, o pongamos investigación, aunque la palabra es grande, pero sin embargo no fue el caso de los lulus, con los que yo quería simplemente, o no, digamos, representar un pueblo no humano, no antropomórfico, y sin embargo, digamos, con alma, con inteligencia, digo, como para abrir el espectro y salir solo del ser humano. Pero después, hablando con Gonzalo y leyendo y hurgando, aparecieron algo así como lulus en restos arqueológicos, y eso me llamó poderosamente la atención. El blog es un lugar de encuentro con los lectores. No es el único, pero es un lugar muy potente de encuentro con los lectores.
¿En qué medida las intervenciones y los comentarios de los lectores influyen o inciden en los diálogos que ustedes tienen o las decisiones que toman en el trabajo conjunto? Mira, hay imágenes que han sido hasta elegidas por los lectores. Es el caso de Naquín de los búhos, que era un personaje que en su momento subimos una versión como mucho más humanizada y la versión que ahora pueden ver a color, y incluso nos permitimos, o sea, era la intención de ver, bueno, a ver cómo imaginan Naquín la mayoría de los lectores. Y cada tanto, si es posible hacer, por lo menos en mi caso estoy muy receptivo a lo que opinan los lectores. Ha pasado algo similar con El Masticador. Hay imágenes que no, que directamente aparecen y digamos, se suben al blog o a la página de Facebook, pero siempre es interesante conocer la opinión de los lectores, porque yo creo que es una construcción conjunta, más allá de digamos, de que haya una ilustración realizada. Ninguna ilustración es definitiva y siempre creemos que los personajes se van recreando, y de hecho, por ejemplo, Cupuca ha tenido distintas interpretaciones más allá de esta primera, o Tungure, esta es una imagen al principio y después aparecerá de otra manera. Entonces esa retroalimentación, por lo menos desde mi parte, siempre estoy atento. Creo que las redes sociales nos permiten hoy en día tener esa riqueza, ¿no?, del feedback. Volviendo al tema de la documentación, ¿no? Porque me parece muy interesante la construcción de mundos inexistentes que se apoyan en lo real, ¿no? Porque me parece que lo fantástico tiene siempre un vínculo con lo real, a pesar de que se lo ve como, bueno, como algo distante, ¿no? Hay momentos de la saga donde hay como una preocupación muy minuciosa por el detalle, ¿no? En tu caso, a partir de la ilustración ayuda a nutrir esa minucia, ese detallismo, esa orfebrería. Sí, absolutamente. Bueno, ya que trajiste otra vez a colación el tema, digamos, del referente real, por ahí vale la pena o sirve comentar que en la construcción de un texto fantástico, a mí, yo coincido con vos, a mí me parece que siempre, elegido o no, concientizado o no, esto de que es todo idea mía y no, es imposible que sea todo idea tuya, digo, uno imagina desde lo que conoce, con lo cual esto será una selección particular, pero hay un referente real. Un referente real, y a eso quería llegar, que para la construcción de un verosímil fantástico uno muchas veces se ve obligado a traicionar, ¿no? A mentir, a corregir, porque así tal como fue, o como cuentan que fue, tampoco es fértil y tampoco es útil para la construcción de un imaginario fantástico. A ver, digo, pongo un ejemplo muy cortito y muy puntual. Cuando yo me fui a leer un poco acerca de los mapuches, y ya tenía alguna idea, obviamente, de cómo quería que fueran mis protagonistas, bueno, me encontré que el referente real no tenía nada que ver con una familia como la de Duncancelin, ¿no? Una mamá, un papá, una abuela, unos nietos, viviendo en una casa. La verdad que eso no tenía nada que ver con la realidad, sino con, digamos, una organización patrilineal, a donde las mujeres se casaban y se iban a la tierra. Bueno, no. Digo, ¿por qué no? Porque no lo podía sentir, no lo podía entender emocionalmente. Yo, como escritora, mucho menos iba a poder, digamos, intentar conmover a alguien con eso. Entonces dije, no, va a ser una familia como la que yo tuve o no tuve, como la que conocí o no conocí. Única manera de lograr que a lo mejor eso conmueva a alguien o interpele a alguien. Digo, así como eso, bueno, hubo un montón de veces, muchas veces, bueno, sin ir más lejos, jamás se reunieron, lamentablemente, todos los pueblos del continente en un concilio para defenderse de los conquistadores. Tendríamos que aprender la lección.
Pero bueno, digo, cuando uno siente que realmente, una vez más, mentir la verdad puede ser útil. No, en realidad, bueno, volviendo al tema de la documentación, hay momentos muy descriptivos, como decía antes, que seguramente vos te nutrís de ahí para irte o para quedarte en eso. O sea, ¿cómo tomás algunas descripciones muy detalladas, muy visuales, ¿no?, de Liliana, para confirmar pero también para volar, ¿no? No, las descripciones textuales del libro, digamos, son para mí mi marco de acción. Yo trato de respetar siempre eso y entender, tratar de permitirme que ese marco, respetándolo, me deje cintura para no perder mi expresión o lo que considero la creatividad en ese momento. Pero sí, siempre la información, yo considero que Liliana en los libros sobre todo ha descrito mucho de los personajes, su personalidad, ¿no? Quizás Cucuca no es extremadamente detallado a nivel de aspectos físicos, o Vieja Cush o Wilquilén. Sabemos que tenía 2 trenzas, pero no, si era chonchona, más flaquita, más cachetona, con los ojos así, o sea, pero sí existe un marco desde la personalidad del personaje que ella describe, y es el que a mí me interesa traducir a imágenes. La dulzura de Cucuca en una mirada, el terror en la mirada de Drimus, más allá de que no haya una descripción puntual de su rostro, o la severidad de Duncancelin, para mí son cosas que en la imagen tienen que aparecer porque son esencia del personaje, por lo menos lo que conocemos nosotros. Y bueno, ahí es parte del trabajo del ilustrador o el diseñador de utilizar esas herramientas y bajarlas a caracteres gráficos, ¿no? Ahí está el gran desafío. Por eso algunas veces hay ciertos personajes que aparecen muy rápido, en donde considero que por ahí interpreto más rápido esas señales, y otras veces se demora un poco más, como Cucú, por ejemplo. ¿Qué implica para ustedes el crecimiento tan grande del género, ¿no?, del lugar de lo fantástico en la sociedad, en los lectores, ¿no? El hecho de que haya incluso tantos lectores que se lanzan a escribir, ¿no?, este género, que son lectores también de esas otras sagas que se están creando en este momento. ¿Cómo dialogan con eso? Felizmente creo que hay como mucha gente, no digo gente joven y no joven, digo que está transitando el camino de la escritura fantástica con muchísima seriedad. Nuestro fantasy es muy político y a mí eso me pone muy contenta. Digo, en el mejor de los sentidos, el fantasy argentino y latinoamericano, diría yo, tiene una mirada, ¿no?, muy